Bueno, el tema que vamos a ver ahora tiene que ver con el Mashiach. ¿Se escucha bien? El tema tiene que ver con el Mashiach. El artículo lo escribe el Rabbi Yosef Bitton. Vamos a analizar y profundizar, ¿está bien? No. Primeras preguntas antes de entrar en el artículo es, ¿saben que es un principio de fe? ¿De qué consta este principio de fe? Esperar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Creer que va a venir el Mashiach o esperarlo? O las dos cosas. ¿Entendieron? ¿En qué? O sea, el principio de fe tiene dos aspectos. El aspecto de que tengo que saber que va a existir la época del Mashiach y va a venir el Mashiach, y también que quiero esperarlo. Que lo espero. Bueno, vamos a leer de a poquito. Empezamos. Está bien, ¿cómo demuestro quién es el Mashiach? ¿Qué condiciones tiene que tener para ser Mashiach? Hay tantas diferencias en lo que se dice sobre el tema que tiene que estar ordenado, si no, ya no. ¿Está bien? Entonces lo que va a hacer el Rabbi Yosef Bitton es ordenar cuáles son los requisitos indispensables para ser el Mashiach. ¿Está bien? Bueno. En el principio 12 de la fe judía declaramos nuestra creencia en la llegada del Mashiach. O en hebreo Mashiach, Mesías, o en hebreo Mashiach. Este tema es complejo y a veces no está muy bien entendido. Así que iremos explorando poco a poco lo que sabemos y lo que no podemos saber con certeza acerca del Mashiach. Fíjate que dijo dos cosas. Vamos a ver lo que sí podemos saber y hay cosas que no se puede saber hasta que venga. ¿Entienden? Lo que se puede saber es lo que tengo que estar seguro que tengo que estudiar. Lo que no se puede saber, veremos qué pasa cuando venga, pero no sé qué va a suceder exactamente. Por eso hay opiniones diferentes al respecto. ¿En qué? Tengo que saber que no lo puedo saber. Eso es con respecto a Hashem, esa frase es profunda. Que no puedo conocer nunca la esencia de Dios. Está bien. Una nota metodológica. Para lo que voy a escribir sobre el Mashiach, me voy a basar en la palabra de Maimónides. ¿Está bien? O sea, muchos escribieron al respecto. El que más lo ordenó el tema, fue Rambam, que fue el primer rabino que formuló los 13 principios de la fe judía. ¿Está bien? O sea, Rambam es el que explicó, redactó y ordenó exactamente los principios de fe, que eran tradición oral. Pero Rambam los explica bien. Escribió un libro fundamental llamado Mishneh Torah. Este libro, miren lo que dice, es el código más extenso que existe sobre la ley judía. ¿Querés el libro que tenga toda la ley judía? ¿Todas las leyes? El libro que escribió Rambam. ¿Cómo se llama? Mishneh Torah. El Mishneh Torah consta exactamente de 1000 capítulos. Interesante el número, ¿no? Justamente. El mismo número de capítulos que tiene la Mishnah. Es lindo. Rambam admiraba mucho a Rab Yehuda Anasí. Rabbi Anasí escribió la Mishnah. ¿Está bien? Y la manera del Mishneh Torah es parecida a la escritura de la Mishnah, que es alajot. La Mishnah también era alajot. Hasta que no había el libro de alajot. La Mishnah era como libro de alajot. ¿Qué libro famoso conocemos hoy de alajá? Yo quiero demostrar que la palabra Mishnah significa alajá. ¿Algún libro de alajot conocen que tenga la palabra Mishnah? Mishneh Torah, pero Mishnah. Mishnah Brura. ¿Conoces el libro Mishnah Brura? ¿Y de qué trata el Mishnah Brura? De todas las alajot. No trata de la Mishnah. Entonces ¿por qué se llama Mishnah Brura? ¿Entienden la pregunta? ¿Por qué se llama Mishnah Brura si es un libro de alajot? Porque la palabra Mishnah significa alajá. Y Brura, ¿qué significa? Clara. Mishnah Brura es alajá clara. ¿Entendieron? O sea, Rambam tiene 1000 capítulos. Y en la Mishnah también. El mismo número de capítulos que tiene la Mishnah. Maimónides escribe sobre el tema del Mashiach en el penúltimo capítulo de su libro. Justo ahí. Y en el último capítulo 1000 escribe sobre los tiempos mesiánicos. Está lindo para terminar con eso, ¿no? O sea que terminó el Mishneh Torah también con lo último, que serían los tiempos mesiánicos. Entonces terminó el Mishneh Torah con el tema, que es el último tema de la historia, que es en la época del Mashiach. Estos textos constituyen, sin duda, los textos más autorizados. ¿Ven? ¿Por qué dice más autorizados? Porque hay algunos no tan autorizados, o que no están tan claros, o que hay mahlokut escritos sobre este tema. El Shulchan Aruch, por ejemplo, no escribe sobre el tema del Mashiach. Si uno quiere saber el tema del Mashiach del Shulchan Aruch, que se olvida. ¿Por qué no? ¿Por qué Shulchan Aruch no escribe sobre el Mashiach?
Porque la intención del Shulchan Aruch es escribir la halajá para hoy en día. Entonces no habla del tema Mashiach, porque el tema Mashiach es el final de los tiempos. ¿Y por qué el Mishneh Torah sí habla del Mashiach? Porque la intención de Rambam en el Mishneh Torah es escribir un libro de halajot para todos los tiempos. Entonces tiene que incluir el tema de Mashiach. ¿Entendieron? Por ejemplo, en Shulchan Aruch no vaya a encontrar korbanot. No habla nada de los korbanot en el Shulchan Aruch, porque son halajot que cuando está el templo. En el Mishneh Torah sí. Si quieren halajot de cómo se construye el templo, en el Shulchan Aruch no lo van a encontrar. Lo van a encontrar en el Mishneh Torah. ¿Entendieron la diferencia? Sí, te escucho la pregunta. Ajá, disculpe que no tiene que ver mucho con el tema, pero ¿por qué todas las hojitas dicen tipo voy a explicar? Porque es en primera persona. No, porque es un email que manda el Rab. El Rab Yosef Bitton, que es el email que te llaman, es un Rab que vive en Estados Unidos y normalmente manda muchos emails sobre temas interesantes del judaísmo y nosotros los profundizamos. ¿Está bien? Por eso te está hablando en primera. Sí, ella hizo todas las hojitas y no tiene la hojita. Ahí está. ¿Está bien? Estoy en el cuarto párrafo. Y son los que voy a utilizar en esta y las próximas halajot. También voy a hacer uso del libro en inglés, que alguna vez fue traducido al castellano, y que en mi opinión es lo mejorcito escrito sobre este tema. Me refiero al libro del Real Mashiach, de Ari Kaplan. ¿Lo vieron? ¿Lo leyeron alguna vez? Está muy bueno, está en español, ¿eh? Todo lo de Ari Kaplan es buenísimo. Un genio. Murió joven. Un genio. Tipo, está bien, de esta época, ¿no? Veo que conocen porque... ¿Qué tal como lo dice en el subtítulo? ¿Cómo se lee? Sí. Está la del Mashiach, está la del Tefilín, está Si tú fueras Dios. ¿No los conocen los libritos? Sí. Son famosos. Pero fueron traducidos hace 20, 30 años. Hoy en día no sé si hicieron de nuevo. ¿Hicieron? Sí. Se están haciendo de nuevo. Yo en mi época... Sí. Muy buenos. Que tal como lo dice en su subtítulo, es también una respuesta judía a los misioneros. ¿Por qué el Mashiach real? Porque todo el cristianismo está basado en una idea equivocada del Mesías, ¿entienden? Comenzaremos explicando qué significa la palabra Mesías, Mashiach. La palabra Mashiach en hebreo no significa Salvador. ¿Está bien? Si alguien piensa que Mashiach significa Salvador, se está confundiendo con otra palabra. ¿Cuál es la otra? En hebreo Salvador se dice Moshiach. Pero no, una cosa es Moshiach, otra cosa es Mashiach. No es lo mismo. Como Moshiach es de Yeshua. Yeshua es salvación. Y es un término que se usa generalmente para referirnos a Hashem. Si yo digo, ¿quién es Moshiach? No el Mashiach. El que es Moshiach es Akadosh Baruj Hu, el Salvador. No a un hombre, como decimos en la Midá, Melech, Oser, Umoshiach, Umagen. ¿Está bien? Hashem es el rey que nos ayuda, Oser. Nos salva, Moshiach. Y Magen nos protege. ¿Está bien? Entonces una característica de cómo Dios maneja el mundo, que Dios, ¿está bien? Salva. ¿Está claro hasta aquí? Entonces Mashiach es una cosa, Moshiach otra. Sigo del otro lado. La palabra Mashiach significa ungido. Ya tenemos la definición de la palabra. Mashiach significa ungido. En el antiguo Israel el rey debía ser nombrado oficialmente por la corte y por un profeta. O sea, ¿cómo era nombrado el rey? Está bien, o sea, o venía el profeta y a través del Sanedrín lo nombraban rey. ¿Y qué le vertían? Le vertían aceite y era la manera simbólica de que te consagramos. ¿Está bien? O sea que la palabra Mashiach no solamente se aplica al Mashiach que estamos esperando la venida del Mashiach. Porque si todos los reyes eran ungidos, entonces todos eran Mashiach. Está bien, pero cuando hablamos del principio de fe, esperamos la venida del Mashiach, ¿a cuál nos referimos? A la época especial del último. No me estoy refiriendo a un rey que ya hubo. ¿Me siguen, no? Bueno. Y la ceremonia oficial de asunción del mando se realizaba ungiendo a este rey con un aceite especial. ¿A quién más se le ungía con aceite, sabían? Al Kohen Gadol, al rey, al Kohen Gadol. ¿También? También era con aceite. Por ejemplo, cuando el profeta Shmuel nombró a Shaul, el primer rey de Israel, dice el pasuk, y Shmuel tomó el vaso de aceite y lo derramó sobre su cabeza. Y así Shaul fue establecido oficialmente como rey. Mashiach, por lo tanto, significa rey ungido. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y por qué es importante aclarar que será un rey ungido y no alcanza con solo decir que será un rey?
¿Por qué cuando nosotros hablamos cuando hablamos de la venida del Mashiach me refiero al rey ungido en el final de los tiempos? ¿Para qué tenés que decir rey? Decir, y si al fin y al cabo ungido es rey, porque todo el rey era ungido, ¿no? Entonces decimos esperemos la venida del rey y listo. No, ¿por qué? Porque hay varios tipos de reyes. Siempre existieron también reyes falsos, caudillos que usurpaban el poder y se autoproclamaban reyes o líderes del pueblo. Cuando decíamos Mashiach, entonces estamos aclarando que este será un rey que no usurpará el poder. Entonces, ¿cómo va a llegar? Sino que será asignado legal y oficialmente como tal, al igual que el rey Shaul o el rey David. O sea que tiene que haber alguien, o va a haber, o hay que ver cómo, si ya va a estar el Sanedrín, o va a haber algún profeta que va a declarar que él es el Mashiach. ¿Entendieron? Porque así normalmente se nombraba al rey. O sea, habría que ver si en la misma época que venga el Mashiach se va a innovar el Sanedrín, porque puede ser a través del Sanedrín, o que en la época del Mashiach, siempre como se dice, que ¿quién va a venir antes? Antes del Mashiach, Eliyahu Anabí. Sé que va a venir Eliyahu Anabí y lo va a... ¿No? ¿O ese no, eso es otra cosa, de Pesaj. Pero siempre se dice que Eliyahu Anabí viene como para preparar la venida del Mashiach. O está ahí en esa época del Mashiach. O sea, que él es como el que lo Eso va a del ungir. Pesaj es por la copita, la quinta O sea, él es copa. el que lo Pero va a deja, esto es ungir. otro tema, es una costumbre. ¿Cierto, Sí. Rab? Se hace su anuncio y aparte lo unge y todo ese cuento. No necesariamente. No es Sanedrín porque el Sanedrín tenía que ser nombrado por una persona que ya había sido elegido. Y el nombramiento del Sanedrín es desde la época de Moshe Rabenu, que nombraron a muchos y ellos podían pasar el nombramiento a otro. Pero en una época se mataron a todos y no pasaron la renovación, la época de los romanos, más o menos. Matan a todo el Sanedrín y ahí dejó de haber Sanedrín. La pregunta es cómo podría volver a haber de nuevo. Sobre eso hay alajot. Hay varias posturas. Hay una postura que dice que para que sea de nuevo tiene que ser la época del Mashiach y no se puede. Hay otra postura que dice que no, que si todos los jajamín se ponen de acuerdo y nombran a uno, ese ahora ya tiene el poder para renovar y él puede nombrar a otros. Exactamente. Pero ¿por qué no lo Eso es lo que se hizo, eso es lo que se intentó hacer en el Shulchan Aruch. Igual que no se Todos lo nombraron al Rabbi Yosef Karo para que él sea el primero. Y Rabbi Yosef Karo nombró a otros. Y fue un intento, fue un intento de renovar el Sanedrín. Pero después, como dije que hay dos opiniones, no todos estaban de acuerdo. Entonces, para esto tiene que haber un consenso. Si no, es Sanedrín, pero yo no estoy de acuerdo que es el Sanedrín. Entonces, si es el Sanedrín, todos tienen que reconocer que es el Sanedrín. Ese fue el problema. Bueno, pero según Rambam se puede renovar. Y lo que quisieron ahí se apoyaban en lo que dice Rambam en el Mishneh Torah. ¿Está bien? Pero bueno, ¿entendió? deberían hacerlo? Sí, obvio. Sería el ideal. El ideal sería renovar el Sanedrín. Sin eso no llegaría el Mashiach. No dijimos que para que venga el Mashiach es condición que haya Sanedrín. Dijimos que puede haber un profeta. ¿Quién va a ser más que cualquiera? Obvio que el Sanedrín sería son los Jamim. Recién dijimos que es una condición para que venga Mashiach que haya Sanedrín. No. Está bien, entonces puede haber Mashiach sin Sanedrín. ¿Seguro que el ideal sería que haya Sanedrín? Sí, pero no es una condición para que haya Mashiach. Pero ¿cómo le vamos a creer al Mashiach cuando diga soy Mashiach? ¿Está bien? Ahí te dije dos posibilidades. Dije, o que el Sanedrín lo nombre, o que venga un profeta. Obviamente es el profeta porque no es Sanedrín. Y bueno, entonces tenés otra posibilidad, que aparezca un profeta. ¿Cómo le vamos a crear al profeta? Sí. Ahí tenemos una base de leyes como demostrar quién es profeta. Seguimos lo que dice la halajá. La halajá me dice que si alguien viene y él dice que es profeta, ¿cómo él demuestra que es profeta? Si él me demuestra que es profeta, entonces ya está, lo tengo que escuchar. Y si él me dice que esta persona es el Mashiach, ya está. Tengo una método. ¿Entendieron? Seguimos. Sigo. El Mashiach, ¿tienen segundo párrafo? El Mashiach, por lo tanto, será el monarca del pueblo judío. Por supuesto que no será un líder político secular. Uno podría decir, bueno, hoy en día tenemos el Estado de Israel. no es democrático. ¿Quién te dijo que el Estado de Israel no es la época del Mashiach ya? Estamos en el Mashiach. Bueno, antes se hablaba de Mashiach, pero hoy en día tenemos a Netanyahu. Netanyahu sería el Mashiach.
Ben Gurión sería el Mashiach. No. ¿Cómo? ¿Por qué estás seguro que no? A lo mejor no tenemos el Mashiach. No, para. Tiene que ser una persona observante. Ese básico. Religioso. Pero tiene que ser un rey, porque Bibi no es un rey, no es un monarca. Según lo que está diciendo acá, sí. Entonces también los que quieren decir... Cambiar el sistema, sí, no entiendo según la tiene que ser rey, tiene que ser monarca. Tiene que haber Rey. una monarquía. Se va a aplicar la salahot de Malhut que trae la salahot. Es un rey. Y hoy en día no tenemos rey, hoy tenemos un primer ministro. ¿Está bien? Segundo, que tiene que ser religioso y no secular. ¿Está bien? Sigo. No será un líder político secular, sino que tal como el rey David, porque tiene que ser como el rey David, seguirá estrictamente las leyes de la Torá, las defenderá y las establecerá como la ley para todo su pueblo. Eso lo vamos a ver ahora más adelante, ¿está bien? ¿Qué tiene que lograr hacer el Mashiach? De acuerdo a nuestros profetas, por ejemplo en Yeshayahu, será un líder que habrá de ser reconocido por su sabiduría e inteligencia. Vos dijiste, ¿cómo sabemos que es el Mashiach? Obvio que va a ser reconocido por todos. ¿Cómo él nos va a convencer? Después vamos a ver, pero él nos va a convencer. Es como Israel. Por toda Israel. Una Sí. pregunta, cuando los sabios hablan de sabiduría y inteligencia, ¿a qué se refieren? A todo, que sabe de todo, que tiene un conocimiento global, Es como cultura si- general, de todo. Obvio, conocimiento de la Torá, 100%, y conocimiento de cultura general, 100% también. Su consejo, su fortaleza y su conocimiento y veneración por Hashem. Dice Ari Kaplan, que dice Ari Kaplan, no sé cómo, ¿está bien? Que el Mashiach será el líder que traerá la redención completa a los judíos, tanto en lo espiritual como en lo físico. Digamos que ahora somos todo espiritual, pero no tenemos independencia nacional. No, tiene que haber también en lo político. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver bien. Y justo con esto traerá paz duradera, prosperidad y la perfección moral de todo el mundo. O sea que eso es algo para Israel o es algo mundial. Mundial. Entonces, los días del Mashiach es algo para todos. Empiezan a Israel, pero es para todos. ¿Está bien? Sobre este mismo punto podemos agregar que Maimónides dice, y ahora los vamos a ver en el segundo, que hay 3 prerequisitos que deben cumplirse para que una persona pueda ser considerada como el verdadero Mashiach. Vamos a ver que hay en total 5, 3 pre y 2 posteriores. Ahora vamos a ver los 5. Pero de las 3, ¿está bien? Y la primera de estas condiciones es que tiene que ser un verdadero, descendiente del rey David. O sea, si no es descendiente de David, ya no puede ser Mashiach. Ahora vamos a ver, por ejemplo, vamos a descartar posibilidades. Hay manera de reconocerlo. Sí, ahora va a traer. Ajá, hay familias que saben que son. Sí, pero hay algunas que no. Y hay familias que podemos ser seguros que no puede ser Mashiach. A ver, por ejemplo, Claro. un Cohen. Ah, Ya está, no puede ser Mashiach porque tiene que ser de Yehuda. Un Leví. No puede ser que Mashiach, porque es de la tribu de Leví. ¿Entendés? Ahí seguro que no puede ser Mashiach. Si él te dice, yo soy Cohen y soy Mashiach, hay algo que está fallando ahí. Tiene que ser de la tribu de... Esperen, ahora lo vamos a ver. Terminemos el primer artículo. ¿Por qué? Esperen, ¿por qué tiene que ser descendiente de David? Pero, ¿cómo sabemos que tiene...? No, pero, ¿por qué tiene que ser descendiente de David? Porque hay un pasú que cuando Hashem eligió a David, dijo que el Mashiach va a ser descendiente de David. Entonces Hashem lo dijo. ¿Está bien? Porque Hashem le prometió al rey David que la monarquía le pertenecería a su descendencia. De aquí tenemos pesukim literales, en Sefer Shmuel, que el Mashiach viene de David. De aquí que el nombre completo del Mashiach en hebreo es Mashiach ben David. ¿Está bien? Cuando se habla de Mashiach ben Yosef es otro concepto, Hay un concepto que dice Mashiach ben Yosef. Eso no es el Mashiach. Es como una anterior o una época que viene a anticiparse a esta. Pero Mashiach es ben David. Es decir, el rey ungido, descendiente. Estamos viendo el tema del Mashiach y la pregunta es esta. Dijimos que tiene que ser descendiente de David Amelech. O sea que tiene que venir de la tribu de Yehuda. Ahora, ¿qué pasa si la madre sería una conversa? El linaje va por parte de padre. Judaísmo va por parte de madre. En el momento que se convirtió, también es judío porque por parte de madre no hay ningún problema. Por el momento, pero el tema del tribu va por parte de padre. Entonces no habría ningún problema. O sea, podría ser que se case con una madre
conversa. O sea, yo había escuchado- Y podría ser que no también, ¿entiendes? No, o sea, vos dijiste si puede ser, es la pregunta, ¿no? No, no. No que necesariamente va a ser así. Pero También tiene que me dijeron tener de que hay un muchos... midrash o que sea que... Ah, bueno, hay muchos midrashim. Sí, midrashim que de dónde vienen, pero eso viene desde muchos temas, por ejemplo, desde el tema de Ruth. O sea, David Amelech viene de Ruth. Ruth Moabit era conversa. Y el Mashiach viene de ahí. Sobre eso dicen, ¿ves que viene de una conversa? Sí, ese es el punto, ¿no? Que ahora el Mashiach, la madre es conversa. Pero también, no quitaría, ¿entendieron? De ahí se trae. De que Ruth era la bisabuela. La bisabuela, o sea, bastante cuarta generación. David Amelech sería cuarta generación de una mujer conversa, sí. Pero el linaje va por parte de padre. Ahí había el tema de, porque no se podía, si se podía entrar en el judaísmo. Pero es el tema de un hombre moabí, no una mujer. Entonces Ruth a Moabit no hay ningún problema porque es una mujer. Entonces una mujer moabit que se convirtió, ¿se puede casar con un hombre Israel? 100%. No coin. Exacto. ¿Está bien? ¿Está bien hasta acá? Muy bien. Entonces vamos a hacer el segundo. Leo. Estamos estudiando el principio número 12 de la fe judía, nuestra creencia en la llegada del Mashiach. Cuando hablamos del Mashiach hay dos temas que tienen que ser tratados de manera independiente. Lo va a dividir en dos temas. Hoy estamos en la primera parte. Uno es la persona del Mashiach y el otro los tiempos mesiánicos. ¿Está bien? Dentro del principio de fe tenés ¿quién puede ser Mashiach? Y está la segunda parte, los tiempos mesiánicos. ¿De qué? Nosotros vamos a hablar de quién es Mashiach, no de los tiempos. ¿Está bien? Después hablamos de los tiempos. Hablaremos hoy sobre la persona del Mashiach, es decir, quién puede ser considerado como un candidato para ser Mashiach. Maimónides dice que para que un individuo pueda ser considerado como el Mashiach, tiene que cumplir con 3 requisitos. Acuérdense, si tiene estos 3 requisitos, puede ser Mashiach. ¿Está bien? No que si los tiene, seguro es Mashiach. Si los tiene, puede ser. Eso significa a priori. Y 2, a posteriori. Y a posterior, si cumple los otros 2, podemos estar seguros que él es el Mashiach. ¿Entendieron? Entonces dividimos 5 en 3, 2. Solo cuando todos estos 5 elementos sean realizados, podemos decir que esa persona es el verdadero Mashiach. ¿Por qué es tan importante esto que dice Rambam? Porque en todos estos 5 puntos hay consenso general en el judaísmo. Es muy importante. En todo esto no hay ningún mahloket. Estas cosas son sí y solo sí. Sobre otros puntos puede decir hay diferencias. ¿Qué va a pasar en esa época o qué no va a pasar? Sobre eso hay mahloket. Pero sobre estos 5 puntos no hay lo que discutir. ¿Se entendió? Bueno. Después, según esto, podemos definir si el Rebe de Lubavitch podría ser Mashiach o no. ¿Está bien? O otros, si pueden ser Mashiach o no. Según lo que digan los 5 puntos. ¿Está claro? Este es el texto de Rambam en el capítulo 11 del Sefer Melahim, Alajá 4. Los números y paréntesis los agregué para una mejor comprensión. Leemos la Alajá y después sobre eso sacamos. Si surgiera un rey de la casa de David que diligentemente estudiara la Torah y observara sus misbot según lo establecido en la Torah escrita y en la Torah oral, como David, su antepasado, e instara a todo el pueblo de Israel a encaminarse en el camino de la Torá y corrigiera las brechas de las observancias de la Torá, es decir, corrigiera lo que el pueblo judío está haciendo mal respecto a la observancia religiosa y luchara las guerras de Hashem. Ven que puso 1, 2, 3 de la casa de David. 1, estudiar la Torá y observa y enseña. 2, lucha las guerras de Hashem. Hay que ver qué es eso. 3, se lo podría considerar como el Mashiach si tiene éxito en todo lo anterior. Y, punto 4, construye el Bet HaMikdash, el templo, en su lugar. O sea, que sea en su lugar, en el Arabait, en Jerusalén. Y no en otro lugar. ¿Puedo hacer el Bet HaMikdash ahora en Estados Unidos? No, eso no es el Bet HaMikdash. Eso no es un Bet HaMikdash. ¿Querés hacer? Bueno. ¿Por qué? Porque hay uno, vos decís, pero ¿cómo dicen que el Rebe es el Mashiach? Sí, él tiene que construir el Bet HaMikdash en su lugar. Y si 717 te dicen el Bet HaKnesset ahí en... No, en su lugar. Hermoso. Bueno, citaste. Todo. Y reúne a los dispersos de Israel. Se podrá entonces afirmar sin duda que él es el Mashiach. ¿Está bien? ¿Está ahí la alajá? Ahora analizamos punto por punto. Y ese fue la birra.
No, pero sí que importa. Ahí Sí, está. sí, sí. Me jodió ya. Chiste, era un chiste, un chiste. Claro, ese va a ser problema. Si es sefaradí, los ashkenazí no lo van a aceptar. Y si es ashkenazí, los sefaradí no. Sonado. Si estamos en esta situación, seguro que Mashiach no viene. Argentino o no. Pero Ya igual estamos, siempre pasa tenemos que salir del galut. Es galútico todo eso. Sí. Super galut. Exilio. Argentino no hace. Argentina. Se debe ser brasilera, ¿no? Chiste. Está bien, está bien. Falta. Bueno, para los chistes, está bien para los chistes. Entonces dice así. Analizaremos este texto paso a paso. Ayer explicamos el primer prerequisito que era descendiente de David, ¿no? Bueno, empezamos. Acá tenemos los 5 puntos. Va. Punto 1. Ser descendiente del rey David. Esto excluiría automáticamente, por ejemplo, a todo aquel que es Cohen o Leví. ¿Está bien? Ya que David pertenecía a la tribu de Yehudá. ¿Está bien? Ahora, si es converso, tampoco podría ser, porque tiene que ser de la tribu de Dios. ¿Está bien? Para más detalle, ver lo que vimos. ¿Está bien? ¿Está claro? Está bien. Hay otros 2 requisitos que deben ser cumplidos. Punto 2. Para calificar como candidato a Mashiach, esta persona debe ser un estudioso y observante de la Torá. ¿No tienen bien la hoja? ¿Está bien? En el punto 2. Del otro lado. Ahí está. De nuevo. Para calificar como candidato a Mashiach, esta persona debe ser un estudioso y observante de la Torá. Tanto la ley escrita como la Torá oral. O sea, si él no acepta mucho la Torá oral, que seguro que eso no es el Mashiach. Como lo fue el rey David. Y debe ser un líder que le importe y haga todo lo posible para que el pueblo judío se comporte de acuerdo a la Torá. Tanto individual como colectivamente. O sea, hay 2 aspectos, en el 2, ¿ven? Que él es estudioso de Torá y lo aplica. ¿Y qué más? Y que él hace que todos lo hagan. 2 puntos. Que él hace que toda Israel vaya en el camino a Torá. O sea que si él dice que es el Mashiach y en esa época igual el 70% son todos Gilonim, entonces no es el Mashiach. No es el Mashiach. El Mashiach tiene que lograr que todos vayan en el camino a la Torá. ¿Entendieron? O sea que tiene una fuerza de Kerub tremenda. Super Kerub. Acerca a todos los judíos a la Torá. Un genial. En el momento en que pase eso, si uno dice que el Mashiach venga hoy, si no ha pasado eso, pues como que según las cosas que se necesitan no va a venir hoy. ¿Sí me hago entender? No, que viene Mashiach y que va a tener mucho trabajo para hacer. Sí, o sea... Sabemos que esto va a pasar. Ahora yo quiero comprobar si hoy estoy o no estoy en ese estado. Si no estoy, ya sabes que el Mashiach todavía no vino. Y si alguien empieza a decir que ahora viene, voy a ver si cumple los requisitos. Ahora vamos a ver. Primero me tiene que demostrar que es descendiente de David. O sea que tendrá que traer su árbol genealógico y demostrar que es descendiente de David. Hay personas, hay rabanim que se saben que son descendientes de... ¿Está bien? Hoy en día trae acá una familia Dayan que es sabido que es descendiente de Mashiach. Tiene todo el árbol genealógico. Y trae todo, dijo, fue en el artículo anterior, que yo no lo leí. Sí, en el artículo anterior te trae la página si quieren meterse y trae toda una familia famosa Dayan que demuestra. Era sabido que Rambam era descendiente de... Es sabido que Rabbi Benassi también. Es sabido que Abarbanel tenía su árbol genealógico. O sea, hay mucha gente que podría demostrar que... Si vos demostrarías que llegás hasta esa persona y es sabido que esa persona venía, entonces también sería suficiente. ¿Entendieron? Pero hay que demostrar el árbol genealógico. Una pregunta. El Mashiach se va a encargar de hacerlo, no se preocupen. ¿no? Una pregunta, Rafa. Sí, Tengo sí. una pregunta. Shlomo Amelech es hijo de David directamente. Sí. Él tuvo muchas esposas y pues debió tener muchos hijos. ¿También de ahí viene el árbol genealógico? Sí, exacto, sí. O sea Claro. que hay muchas posibilidades de Exacto, Mashiach. sí, tienes razón. Esperen, David Amelech tuvo varias esposas también. Después Shlomo, de David Amelech tuvo varios hijos. Esto no lo puso todavía el rapito. Esto hay que poner. David Amelech tuvo muchos hijos. No, David Amelech tuvo muchos. Negro también. Esperen. David Amelech tuvo muchos hijos. Pero muchas esposas, pero para que sea Mashiach tiene que ser descendiente de David y de Shlomo. O sea que si es de otro de los hijos de David, no puede ser. Eso acá no lo aclaró, está bien, pero después lo dice en el principio de fe. O sea que tiene que ser descendiente de Shlomo. A ver, pero Shlomo también tuvo varias esposas, ¿está bien? Vos tenés que demostrar que sea descendiente de Shlomo La Amelech. mamá de Shlomo es Bathsheba, ¿no? ¿Quién es? Sí, Bathsheba, la mamá de Shlomo Amelech. ¿Está claro?
Entonces hay que demostrar que sos descendiente de Shlomo y David. ¿Está bien? Si llegás a Shlomo, seguro que sos de David, no hay problema. Es más, dijimos, si llegás a Rabbi Ben Así, o llegás a Rambam, o llegás a Barbanel, que es el año 1500, también, porque si a Barbanel demostró que él viene de la estirpe de David, entonces si vos llegás a, tenés 500 años de árbol genealógicos y llegás hasta tal Rab importante, que es famoso, que es sabido que viene de David, alcanza también. ¿Entendieron? Seguimos. ¿Y la mamá de David cómo se llamaba? La madre de... David. La madre de David se llamaba... Me olvidé. La madre de David... Siempre trae el padre, no me acuerdo. David Ben Ishai. Ishai es el papá. La madre no me acuerdo. ¿Se acuerda la madre de David? Ishai. No. Ishai es el papá. Pero es ¿Está que la bien? mamá ni siquiera la nombra. No sé, no me acuerdo si hay algún paso que la nombre. ¿Está bien hasta acá? Tercer punto. Este punto también, miren. El Mashiach debe luchar guerras de Hashem. Ah, ¿qué es guerras de Hashem? Acá explica, miren cómo explica. ¿Qué significa la guerra de Dios? No se refiere aquí a guerras en un sentido metafórico. Porque puede decir, ¿qué sería un sentido metafórico? Sí, la guerra de Dios, que hizo que todos vuelvan en Teshuvah. ¿Qué es lo que se decía el rey? Exacto. ¿Qué es lo que se decía del Rebe? Si el Rebe de Lubavitch puede ser, hay quien dice que tenía el potencial. Puede ser que tenía el potencial, pero fue el Mashiach. Sí, luchó la guerra de Dios. ¿Qué guerra de Dios luchó? Si estaba en Estados Unidos, ¿de qué guerra de Dios? La guerra para combatir la asimilación. Ah, está bien. Está bien, genial. Pero ese no es el punto que dice acá. Eso es... Claro, no, es... En un sentido no es en un sentido metafórico, como si el Mashiach debiese comandar un ejército de salvación o luchar guerras espirituales. Eso es en realidad, está bien lo que dice el Rabbi Sefitón. Eso parte del segundo requisito. Si guerras de Hashem era pelear contra el Itbolelut, eso ya lo dijo en el segundo, ¿para qué lo va a decir en el tercero? Está de más, ¿entienden? O sea que significa guerra. Por ejemplo, hay guerras contra los árabes. Hay guerra contra los árabes. Y bueno, la guerra contra ahí el Mashiach va a estar en esas guerras. ¿Está bien? ¿De dónde Rambam sacó estas cosas? Esto es absoluto, tradición oral, perfecto. Ah, es oral. Sí, tradición oral 100%, que no hay ningún mahloket al respecto. Por eso es tan importante. Estos son los puntos que no hay ningún mahloket. Exacto. Sí. Es verdad. Están todos de acuerdo y es absoluto. En otras palabras, Chabad también sabe que esto es absoluto. Tienen la cushia que cuando vos decís, ay, ¿qué decís a esto? Ahí te la arreglan. Pero está mal arreglarla. ¿Entendés? Es cushia. Es pregunta. Pero se basan en lo mismo todos. Sí, claro, por eso. Pero entonces tienen que... y aceptan que esto es verdad. 100%. Esto no hay más lo que en Israel. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Quién instituyó esto, Rab? ¿Quién instituyó esto? esto? ¿Sanadrín? El que lo explicó bien es Rambam. Es tradición oral, 100%. Sí, es tradición oral desde el Sanedrín. Sí. Digamos que en la Gemara, en el Talmud, en el Sanedrín, está definido cuáles son las pautas. Rab, ¿cuánto tiempo fue Rambam después del Sanedrín? ¿O él estuvo en la época del Sanedrín? No, posterior. 800, 900, 1000. No sé. Depende hasta cuándo estuvo el Sanedrín. Si está en el año 300, 400, 200. Él es el año 1100. ¿Está bien hasta acá? Todo lo que el Sanedrín definió está en el Talmud. Entonces, les tengo que dar hojitas, ahora les doy hojitas. Esto en realidad es parte del segundo requisito. Las guerras de Hashem son las guerras y batallas militares que los judíos luchamos contra nuestros enemigos, como ocurre hoy en día en Israel. ¿Está bien? Por ejemplo, la guerra de los 6 días tendría estatus de una guerra de Mitzvah. La guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, ¿sería una guerra de Mitzvah? Claro, son las guerras que hoy peleamos en Israel, son guerras de Mitzvah. Para subsistir. Guerra para subsistir es guerra de Mitzvah. ¿Entendieron? La guerra del 48, también. Los modelos que Maimónides tiene en consideración y menciona en esta descripción del Mashiach son específicamente 2 personalidades. Miren las personalidades que tiene como modelo en la Salahot. Uno es el mismo rey David, que obviamente cumplía... A ver, ¿David Amélez cumple con estos requisitos? Sí. No, el descendiente de David es David. Cumple las mitzvot 100%. Enseña Torah 100%. Y peleó las guerras 100%. Otro ejemplo, miren, ejemplo práctico que pudo haber sido el Mashiach. Los otros 2 no eran aplicables en su reinado. Esperen. Y el otro Bar Kokhba. ¿Quién era Bar Kokhba? Bar Kokhba en el año 130 de la era común. Rabbi Akiva estaba seguro, y todos los jajamim de su época,
pensaban que Bar Kokhba iba a ser el Mashiach. Y apostaban a que Bar Kokhba iba a ser el Mashiach. Bueno, después no fue, por algo que pasó. Pero Bar Kokhba tenía el potencial. Verifiquemos. ¿Tenía el potencial para ser Mashiach? ¿Era descendiente de David? Sí. ¿Cumplía Torah y Mitzvot y iba en el camino de la Torah? Sí. ¿Peleaba las guerras de Hashem? Sí. ¿Podía ser el Mashiach entonces? Sí. Tenía los tres requisitos. ¿Pero qué pasó? No dije que fue. ¿Por qué Bar Kokhba no fue por Hizo algo que se portó mal y ahí muere. Y ahí pierde. ¿Está bien? Bar Kokhba, no es tan sabido esto, conquistó Jerusalén. ¿Sabían? Jerusalén estuvo 3 años en poder nuestro. Después de la destrucción. Siempre se dice que 2000 años no volvimos a Jerusalén. No es exacto. Del 132 al 135 volvimos a Jerusalén. Lo conquistó. Pero luego todo el Imperio Romano. Después lo perdió de nuevo. Porque no se portó muy bien. ¿Pero por qué? Pero Rabbi Akiva estaba seguro que él... ¿Y cómo estaba seguro? Esto es prueba. Porque los requisitos son estos y él los tenía los requisitos. ¿Se entendió? Maimónides cita a Bar Kokhba en otro contexto para explicar que hacer milagros no es un prerequisito para ser considerado el Mashiach. Acá es interesante. Para ser considerado el Mashiach, ¿tiene que hacer milagros? No tiene que hacer milagros. ¿Qué prueba tenés? ¿Alguna prueba? ¿David Amélez hacía milagros? No. ¿Bar Kokhba? Tampoco. ¿Y cómo estaban seguros que Bar Kokhba iba a ser el Mashiach? Porque tenía los requisitos de la Significa que hacer milagros no es un requisito. Porque si no hubiesen dicho, Bar Kokhba no tiene requisito, entonces no puede ser Mashiach. ¿Entendieron la prueba? Está bueno. Lo dice. Lo leo la halajá. No hay que suponer que el Mashiach deberá hacer milagros y maravillas o llevar a cabo otras acciones similares para ser considerado como un candidato a ser el Mashiach, como dicen los ignorantes. Esto definitivamente no es cierto. La evidencia que tenemos, miren la evidencia, es el caso de Rabbi Akiva, pero miren qué fuerte esto. Uno de los mayores sabios de la Mishnah, que apoyaba al rey Bar Kokhba, ¿está bien? Otros lo llamaban Bar Kosiba. Kokhba sería de Kohabim, ¿entienden? Como hijo de la estrella de Jacob, que se refiere a David. Y lo consideró a priori como el Mashiach. Esto es lo que me parece más fuerte, miren. Él y todos los sabios de su generación, todos, lo consideraban como rey ungido. O sea, ¿se equivocaron todos? ¿Cómo puede ser? No es que se equivocaron todos. Es que Bar Kokhba tenía el potencial. Lo mismo podemos decir, si quieren que decir. Decían que el Rebbe Lubavitch iba a ser el Mashiach. ¿Tenía el potencial? Tenía el potencial. ¿Es el Mashiach? No. ¿Entendieron? Del momento que no cumplió con todo, ya está. Entonces, hasta que fue asesinado, ¿ven? En la guerra, a causa de los pecados, una vez que murió, los sabios se dieron cuenta de que él no era el Mashiach. Es interesante esto. ¿Cómo se dieron cuenta que no era el Mashiach? Entonces saquen una conclusión de esto. Es inmortal. No porque es inmortal, dijo. Por cuanto que él no llegó a demostrar que era el Mashiach y murió, ¿está bien? Entonces ya está prueba que no es Mashiach. O en otras palabras, que si vos no llegás a ser el Mashiach y morís en el interín, no eres el Mashiach. Entonces, ¿qué traerían a lo de hoy? A lo del Rebbe Lubavitch. Que murió antes de... Ya está. ¿El Rebbe Lubavitch murió? Sí. Entonces no puede ser Mashiach. Ya está. ¿Qué dicen? ¿Ven? Dicen que va a regresar. ¿Qué va a regresar? Cristianismo.2. Hasbe Jalila. No, si va a regresar, ¿por qué no dijeron lo mismo de Bar Kokhba? ¿Entienden? Esperen, si está la posibilidad de que regrese y ahí sea el Mashiach, entonces, ¿qué tenía que haber dicho Rabbi Akiva? Va a regresar y va a ser el Mashiach. Y nadie dijo así. ¿Qué quiere decir? Que sabían que del momento que muere, no puede ser Mashiach. Entonces, no puede ser Mashiach. Y por eso ellos no le gustan decir que murió. Por eso. Porque si murió, ya no puede ser Mashiach. Por eso no murió. Pero murió. No murió. Está en el Olam Habá. En el Olam Habá están todos los tzadikim. ¿No? Todos los tzadikim están en el Olam Habá. Sí. El Rebbe de Lubavitch había demostrado que era descendiente de No sé, pero Ulay puede ser que haya pruebas, que tenga el árbol genealógico. Puede ser, sí. Debe ser que sí. Pero está bien. ¿Cómo se llamaba ese ramo? El Rebbe de Lubavitch fue el ramo más importante de Hasidut Lubavitch. Hoy en día, Hasiduyot. Menachem Mendel.
Está bien. ¿Por qué todos los menajes se llaman hombres? Porque es un nombre muy que se utiliza mucho en Jabal porque admiran mucho a su rebe y entonces le ponen el nombre. ¿Está bien hasta acá? Sigo. Esperen. Los sabios nunca le pidieron que hiciera milagros o maravillas para considerarlo como el Mashiach. Bar Kokhba cumplía con todos los requisitos del Mashiach. ¿Era descendiente de David? Sí. ¿Era un judí muy observante? Sí. Imponía la ley de la Torá y luchaba contra los enemigos de Israel. En ese entonces, los romanos, con el fin de establecer un estado judío independiente de Roma, en el que la Torá sería la ley de Israel. En ese estado independiente, ahora van las dos condiciones a posteriori. ¿Ven? Que esto no las cumplió nadie. O sea que nadie hasta hoy en día podría ser el Mashiach. ¿Cuáles son? Se debería cumplir las otras dos condiciones. 4. Reconstruir el Bet HaMikdash, destruido por los romanos en el año 68 de la era común. Agreguemos que lo dijo acá, no lo pone. En su mismo lugar. Ahora les voy a dar las hojas. ¿Entendieron? Esperen, el Bet HaMikdash tiene que ser construido en su mismo lugar. Entonces, ¿dónde tendría que estar el Bet HaMikdash ahora? ¿Dónde está la mezquita? Donde está la mezquita se tiene que construir el templo. ¿Entiende qué problema? No, Brooklyn no. Esa fue la respuesta de Jabal. Cuando dijeron, tiene que decir Bimcomó. Dice, Bimcomó. ¿Cómo traducir Bimcomó? En su lugar. Sí. ¿Qué significa en su lugar? En su lugar significa Donde estuvo antes. donde estuvo antes. Ellos agarraron en su lugar donde está ahora. Eso no es en su lugar. ¿Qué estás haciendo un juego de palabritas? ¿Entiendes? No vale así. ¿Entendieron? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué están diciendo? No, sí. Que sea algo del Mashiach en la Torá. Después vamos a traer, sí. Hay pruebas en la Torá. Pero es verdad, lo máximo está en los profetas. O sea, todo lo que es estos requisitos, características detalladas. No necesariamente. Está el principio de fe Mashiach. Pero todos estos requisitos serían más desde los Nevi'im, de los profetas. ¿Por qué? Porque que es elegido David Amelech para que después de él venga, lo eligieron después. Y eso no está en la Torá. ¿Entendés? Se sabía en la Torá que siempre iba a haber un principio, que iba a haber una época mesiánica. Y que está bien, y aparentemente ahí se ve, habría que ver si se ve que es de Yehuda. Pero no, eso del momento que Dios lo elige a David Amelech. Pero la mayoría de las fuentes de Nevi'im coinciden estos 5 requisitos. Va a ser en Tanaj, en Profet, en Nevi'im y Ktubim. Vos me preguntaste en Torá. En Torá tengo Pesukim para el tema del Mashiach. En Nevi'im y Ktubim para estos 5 puntos que estamos diciendo ahora. ¿Se entendió? O sea, como que se dicen una sola vez o hay diferentes profetas que hablaron de estos mismos. Hay diferentes profetas que hablaron de esto. Un montón. Sí. Un montón. Que todos apoyaron en lo mismo. Exacto. ¿Está bien? ¿Y cuál es el quinto punto? Repatriar a Israel a todos los judíos que fueron exiliados cuando se destruyó el Bet HaMikdash. ¿Cuál sería el quinto punto? Estamos viendo el tema del Mashiach. Que todos los judíos vuelvan a la tierra de Israel. ¿Está bien el quinto punto? El Mashiach tiene que lograr que todos vuelvan a Israel. Si no logra que todos vuelvan a Israel, no es el Mashiach. Todos. Ahora todos. Si se quedó uno de 12 millones, bueno, está bien. Hay que ver si acá dice todo, quiere decir todo, o está hablando en general. Tiene que lograr que todos los judíos vuelvan acá. Lo tiene que lograr. Estoy hablando. Vamos a adelantarla ya del Mashiach. Está muy bien. Por lo menos claro. Al venir todos a Israel ya tenemos el punto, podemos hacer el quinto punto que ya esté. Está bien. Termino el artículo este. Al morir en la batalla, los sabios se dieron cuenta que si bien Bar Kokhba poseía los atributos del Mashiach, no lo era. ¿Está bien acá el segundo artículo? Sí. ¿Estamos grabando? Hoy hablaremos un poco más sobre el Mashiach, ¿está bien? Y la semana que viene escribiremos sobre lo que dice el Mishnah Torah acerca de los tiempos. O sea, hasta ahora todo lo que venimos hablando es de cómo sé quién es el Mashiach. De lo que va a pasar en esos tiempos todavía no sé. Explicamos anteriormente que el Mashiach, del que habla el judaísmo, será un monarca, gobernante de Israel, descendiente de la dinastía de David, parecido en su cargo y naturaleza al rey David y a Bar Kokhba. Su misión, traer a los judíos nuevamente a Israel y reconstruir el tercer y definitivo Bet HaMikdash, que tiene que estar en el mismo lugar, ¿no? Muy bien.
Maimónides también insiste una y otra vez que el Mashiach, sobre este punto vamos a hablar ahora, no vendrá a cambiar las leyes de la Torá. O sea, cuando venga el Mashiach, ¿la Torá desaparece? No. ¿Las mitzvot desaparecen? No. Todo igual, ¿no? Y más perfecto, ¿no? O sea, todo se cumple perfecto. Todo lo contrario. Vendrá a enseñarlas, aplicarlas y defenderlas. Así dice Maimónides cuando habla de cómo identificaremos a quién no es el Mashiach. Está bueno esto. Ya sabemos cómo saber quién es. ¿Puedo identificar seguro quién no es? Acá tenés una prueba de que si se da este punto, seguro no es. ¿Cuál? Nuestra Torá, sus preceptos y leyes nunca jamás serán cambiadas. Nada se agregará a sus preceptos y ninguno se anulará. Y si alguien surgiere en nombre de Dios agregar o quitar un precepto o interpretarlos fuera de lo que nuestra tradición explica, sabemos que se trata de un farsante o de un hereje. ¿Ven a dónde va, a dónde está yendo? ¿A dónde está yendo? ¿Se imaginan a dónde está yendo? ¿Cómo identifica un falso Mashiach? Porque cambia las cosas. Que viene a cambiar. ¿Y qué religión está basada en el concepto Mashiach? El cristianismo. El cristianismo es una religión mesiánica. ¿Está bien? Apoyada, todo el tema del Mesías es central en el cristianismo. Ahora, y ellos dicen que Jesús es el Mesías. Ahora, del momento que viene a cambiar algo de la Torá, ya es seguro que es Mashiach falso. ¿Entendieron? Lo seguro es que es Pinocho. En otras palabras, si un candidato del Mashiach, esperen, dice así. En otras palabras, si un candidato a Mashiach propusiera cambiar, aunque solo sea una ley de la Torá, ¿está bien? Una ley de la Torá. Sabremos que se trata de un falso Mashiach. Aquí Maimónides hace alusión a las dos grandes religiones bíblicas que aceptaron la ley hebrea, la Biblia hebrea, pero, ¿ven? En general, vamos a explicar bien. ¿El cristianismo aceptó el Tanaj, la Torá? Sí. ¿Y el Islam? En general sí. Acepta la Torá como que Moshe Rabenu fue un profeta y Am Israel fue el pueblo elegido. El Islam lo acepta. Pero después dicen que nos dejó y el nuevo es Mahoma. ¿Está bien? Pero la diferencia con el cristianismo es que el cristianismo agarra nuestro texto y no. Dicen que lo mantienen, pero después traducen como les conviene. Pero mantienen el mismo texto. El Islam todavía es peor en ese punto porque el Islam dice, cambia el texto. El Islam dice que el texto nuestro no es verdadero. ¿Entendieron? O por ejemplo, el Islam dice que no hubo Akedat Yitzhak. Que no fue el sacrificio de Yitzhak, fue el Akedat Ishmael. O sea, ya cualquier cosa. Ya, ahí no tengo cómo discutir, porque él me dice, no, tu texto no es el verdadero, el mío. Y acá dice que fui yo. Entonces, en el cristianismo tienen el mismo texto que nosotros. Pero el problema con el cristianismo son las traducciones. Que lo traducen como les conviene. ¿Entienden? Por ejemplo, quieren meter el tema virgen, entonces va a decir doncella, o muchacha, joven. Ellos van a traducir virgen. Porque quieren ir a... ¿Entendieron a dónde quieren ir? ¿Está bien hasta acá? Con esta frase termino. Sí, ya me dieron Aquí Maimónides hace alusión a las dos grandes religiones bíblicas que aceptaron la ley hebrea, pero intentaron cambiar, agregar o quitar de sus preceptos. Aunque más específicamente, Maimónides se refiere aquí a Yeshu, a Jesús, y a Bodazara, ¿está bien? Idolatría, mejor no decirlo, pero bueno. Ya que él se autoproclamó como el Mesías del pueblo judío. O sea, vamos a ver algo interesante después. Vamos a ver que en el Mishneh Torah habla de él y fue parte del Mishneh Torah que muchos años fue censurado. Así como en el Talmud también hablan de él. Y ahora vamos a analizar esos temas que fueron censurados.